Bueno, me presento, yo soy el doctor Ricardo Ramos y bueno, soy parte de los profesores que van a exponer para esta presentación. Soy profesor de la universidad, soy profesor de la Católica y además también soy miembro de la Comisión de Olimpiadas de la Sociedad Matemática Peruana. Entonces, tenemos como perfil para esos talleres, bueno, para estas dos presentaciones, tratar de mostrarles algunos temas que sirvan como temas puente entre lo que un alumno puede ver dentro del colegio como lo que verá dentro de la universidad. Entonces, la idea es mostrarles y que ustedes puedan tener un espacio de debate, de conversación, y tratar de ver ejemplos donde los mismos cursos de la carrera, los mismos ejercicios que se presentan dentro de la carrera, los mismos problemas que uno puede ver, inclusive a nivel escolar, pueden tratar de tener un nexo, que es un poco el propósito de todo esto. Hoy día van a haber dos charlas, una va a ser una presentación mía, va a haber una segunda charla del profesor Joel Beltrán, seguramente ya vieron los resúmenes. La primera charla que la voy a dar yo va a ser sobre un poco de inducción, cómo funciona esto de hago un caso, segundo caso, tercer caso y cómo funciona el espacio inductivo. Mientras que la charla del profesor Joel va a ir más en la línea de método de demostración, cómo se argumenta un problema. Eh, Ahí está el profesor Joel, ya está presente en cámara. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los profesores. Bienvenidos al taller. Ay, qué tal, qué tal. Ya lo escucho bien. Entonces, de nuevo queremos que este espacio sea un espacio donde ustedes estén en confianza, se sientan tranquilos al momento de explicar y de mostrar, como les repito, un poco los temas que esperamos sean interesantes para ustedes. En fin, buenas tardes, Rosita, buenas tardes, Araceli. Muy bien. Entonces, voy a comenzar con la presentación. Antes de comenzar, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda general, alguna pregunta concreta. Seguramente por ahí todavía está. ¿Por qué? Pero bueno. Solamente como en comentario, estas dos presentaciones van a ser grabadas y luego bueno, vamos a ver cómo lo podemos compartir. Muy bien. Como les repito, la presentación del día de hoy trata sobre inducción y sobre todo un tema llamado métodos recursivos. A ver, les hago un comentario rápido, ¿no? Eh, Inducción es un proceso en el que a partir de algunos casos particulares vamos a tratar de ver o de generalizar algunas ideas. Eh, el plan consiste en ver hasta dónde puede ir nuestra intuición y a partir de esa intuición cómo podemos tratar de generalizar, formalizar y presentar una solución, una respuesta a un problema. Y bueno, el nombre de sistema dinámico discreto, vamos a ver ello en una aplicación concreta, en una aplicación que buscamos que sea real a lo que estamos viendo. Entonces, me gustaría dar un poquito de contexto y por qué considero que este es un tema importante para aprender no solamente en una etapa universitaria, sino inclusive en una etapa escolar. Entonces, seguramente todos, y ahí me incluyo, durante la época de la pandemia vivió diversas situaciones. Por ejemplo, les puedo comentar que yo estaba en el extranjero, estaba por terminar mi doctorado, y bueno, yo estaba en Brasil, no estaba acá en Perú, y hubo diversas medidas, ¿no? Para controlar el contagio. Una de las medidas que quizás fue la que más apareció, fue la de controlar
el flujo migratorio. Es decir, cada país, las personas no entran y las personas salen. Y bueno, la idea estaba bien, ¿no? Uno decía, claro, si hay un problema de contagio, si hay personas que están enfermando, cómo vamos a permitir o cómo vamos a dejar que posibles personas que pueden estar enfermas viajen, o inclusive es razonable decir, bueno, yo no quiero que entren, pues no, hay países en que puede estar enfermo, y similarmente también sería razonable que un país permita que un paciente enfermo viaje a otro país, ¿no? Pero durante ese momento, durante esos días, también surgió una idea contraria, ¿no? Alguien decía, ¿por qué si yo estoy sano? ¿Por qué si yo soy una persona que está completamente bien, tengo un certificado de salud? ¿Por qué no puedo viajar? Es una pregunta que algunos hicieron y trataron de responder. Y lo cual es completamente válido. Aquí no quiero tratar de decir que una posición era mejor que la otra o algo parecido. Quiero dejar en claro que era completamente válido hacerse esa pregunta. Es algo que uno quiere responder. ¿Por qué si yo estoy sano, por qué no puedo viajar? Total, no voy a contagiar a nadie. En caso que me enferme, mi país debe decir, bueno, pues por lo menos no fue alguien que use parte de nuestros recursos, ¿no? Los recursos de otro país, donde sea que se aloje. Entonces son preguntas completamente válidas. De nuevo, hay preguntas que voy a tratar de responder, o por lo menos tratar de dar un punto de vista que yo creo que es bastante claro. Eh, de nuevo, una de las razones que espero que se entienda era mantener o por lo menos tener una medida de las personas que había en la población. ¿Ok? Una de las razones de por qué uno quisiera mantener controlado el flujo migratorio es para eso, para que el total de personas sea constante. Y vamos a ver por qué eso es importante. Vamos a tratar de responder por qué eso debería ser así, ¿no? Entonces quiero dejar seteado, quiero dejar ya establecido qué es cuál es la problemática. Esencialmente es una situación de contagio y nosotros tomamos como medida, muy bien, nadie entra, nadie sale, nos quedamos los que nos quedamos y esto es universal. Tú puedes estar sano, tú puedes tener todos los recursos que quieras, pero por favor, se te pide, salvo algunos casos extremos, que te quedes aquí para que se controle el contagio, ¿no? Y de nuevo, repito que la pregunta natural era, ¿por qué si estoy sano, por qué no puedo salir? Entonces esa es la situación. Y la segunda cosa es que durante la pandemia habían siempre estadísticas, ¿no? Siempre ha incrementado en un 5% el número de personas contagiadas. O qué sé yo, la tasa de mortalidad del virus es de tanto por ciento, de poco por ciento, de mucho por ciento. El virus ha mutado y ahora ha cambiado su tasa de infección, ha cambiado su tasa de mortalidad, bla, 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 bla. Eran palabras o eran expresiones que se escuchaban durante la pandemia, ¿no? Por todos los medios de comunicación, sea internet, sea televisión, sea radio, sea periódico. Uno escuchaba siempre esas frasecitas, ¿no? Que uno dice, ah, bueno, más o menos entiendo lo que significa, pero en la realidad eso, ¿en qué me afecta? ¿Cómo podría importarme ese numerito, ¿no? Alguno dice, claro, el porcentaje de infección me importa porque si me voy a enfermar, no es la chance, ¿no? La probabilidad de que uno se enferme. Son numeritos que por ahí uno entendía que debía prestar atención. O, por ejemplo, la mortalidad creo que es claro, que es la probabilidad de no curarse, pues, ¿no? Entonces, son numeritos que uno tiene en la cabeza y uno dice, muy bien, con esto más o menos, ¿qué hace un científico, no? ¿Qué hace una persona que está haciendo alguna investigación o está tratando de entender el fenómeno? Muy bien, aquí seguramente les voy a pedir un poquito de su ayuda. Y antes de seguir, me gustaría nuevamente hacer un pequeño resumen. Tenemos que la población está siendo controlada para que no salga, para que se quede de manera constante en su ciudad. Segunda cosa, hay datos que nos importan sobre este contagio, que es en qué porcentaje se infecta cierta parte de la población y con qué probabilidad uno se cura. Entonces, imaginemos ya con un número concreto, que la probabilidad de que una persona
sana se enferme sea del 10%. ¿A ver? Y que la probabilidad de que una persona enferma se sane sea del 80%. Me gustaría establecer las ecuaciones que podemos deducir. A ver, eh, a ver, vamos con un color apropiado. Entonces, tenemos EDN, bueno, SDN inicialmente, que sea el número de personas sanas el día N. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Es la cantidad total de personas sanas el día. Y EDN, el número de personas enfermas eh, el día N. ¿Ok? Entonces, estamos estableciendo dos numeritos bien concretos. Primero, quiero dejar en claro con qué chance o con qué probabilidad o en qué tasa una persona sana se puede enfermar. Estamos dejando establecido que la probabilidad de que una persona sana se enferme es del 10%. Entonces, si el día N, ¿ok? Este es el día N, día 10, 20, 30, 1000, el día que ustedes quieran, hay una cantidad de personas sanas, en el día N más uno, el 10% de ellas se van a enfermar, ¿sí? Eso es lo que estamos dejando por ahora establecido. De nuevo, estos números representan una situación. Estoy tratando de dejar en claro que esto es una situación ideal, pero son números con los que uno ha venido trabajando o está venido escuchando durante el proceso, ¿no? Por otro lado, si hay EDN, personas enfermas, nos dice que la probabilidad de que esta persona se sane es del 80%, ¿no? Entonces, estas personas enfermas para el día N más uno, el 80% de ellas se va a sanar. El otro tanto por ciento va a seguir enfermo. ¿Está bien? Vamos a suponer un caso ideal donde todas las personas se mantienen presentes. Entonces, a ver, aquí sí le voy a pedir su ayuda. Si el 10% de las personas sanas se ha enfermado, ¿qué porcentaje sigue sano? Quisiera que eso me lo respondan en el chat. ¿Qué porcentaje sigue sano? El 10% ha pasado enfermas. ¿Qué porcentaje del total sigue sano? Quisiera que me respondan eso. Estoy atento al chat. A ver qué tan participativos son. 90. Muy bien, Vic. Exactamente es eso. Es el 90%. No, si el 10% pasa a enfermarse, el 90%. Muchas gracias, Rosita. Exacto. Entonces, si el 10% pasa a enfermarse, el porcentaje que va a seguir sano es del 90%. 90% va a seguir sano. Entonces, estas dos cantidades, cuando las sumemos, va a representar la cantidad total de personas sanas en el día N más uno, al día que sigue, el día siguiente. Por otro lado, con un razonamiento completamente similar, si el 80% de personas enfermas se ha curado, ¿qué porcentaje sigue enfermo? Quisiera que eso me lo coloquen en el chat también. El mismo razonamiento. ¿Cuál sería? Sería del 20%. Muchas gracias. Exacto, es tal cual es. Dense cuenta que esto funciona porque ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, ahí nos comenta Araceli. Muy bien, Araceli, 20%. Entonces, ¿por qué funciona así? No, esencialmente es porque hay un 100% de la población sana, un 100% de la población enferma, cierto porcentaje se ha enfermado, cierto porcentaje sigue sano, aquí cierto porcentaje se ha curado, cierto porcentaje sigue enfermo. Entonces uno dice, ok, tengo estos números,
Son números con los que puedo empezar a trabajar, puedo empezar a ver algún tipo de propiedades, ¿no? Puedo empezar a hacer cuentas, ¿no? Eh, ¿Cómo sabemos que estas ecuaciones van a ser válidas? Y aquí quisiera hacer un poco hincapié en lo que mencioné al inicio de la charla, ¿no? Al inicio de la presentación. ¿Por qué sabemos que esto va a ser válido? La respuesta esencialmente es porque la cantidad de personas se mantiene constante. Haber controlado el flujo migratorio eh, hace que uno diga, ah, ya, yo sé que no hay un tercer caso, yo sé que no hay parte de la población, no sé, que se ha ido de viaje, que se ha ido otro, que ha desaparecido eh, sin haberme fijado. Dese cuenta que aquí seguramente hay un margen de error, ¿no? Porque alguien puede decir, no, pero estos números no funcionan así porque hay 20 personas que se han ido, qué sé yo, que han sido repatriadas. Yo, por ejemplo, volví en un vuelo humanitario, que han ido a donde tengan que ir, buenamente. Eh, pero de nuevo, aquí quiero hacer hincapié en que estos números son correctos en la medida que el margen de error es pequeño, porque entre, no sé, 30 o 40 millones de personas que puedan ser en Perú, 100 realmente no van a hacer una diferencia. 200 personas no van a hacer una diferencia. 1000 probablemente no hagan una diferencia. Pero obviamente, si es que el flujo migratorio sigue como puede seguir, entonces ya 1 millón de personas ya hace diferencia. 2 millones de personas ya puede hacer. Entonces es por eso que es importante mantener el flujo migratorio, porque si no, estas ecuaciones seguramente no tendrían ningún valor. Segunda cosa, yo estoy colocando 10%, 90%, 80%, 20%, y uno puede ver que este 10% y lo puede interpretar como la tasa de contagio, como, o con qué chance una persona sana pasa tan enferma. Eh, Esto aquí también lo puede leer como la probabilidad de la resistencia del virus, ¿no? ¿Qué tanto puede aguantar dentro de nosotros de un día para otro? Entonces, estos son números que se mantienen constantes, eso sí, mientras que el virus no mute, mientras que el virus siga siendo esencialmente el mismo. Entonces uno dice, ah, ok, ok, yo tengo ahora en este momento, ecuaciones que funcionan en un sistema donde hay cierta estabilidad, en el sentido de que hay una estabilidad de la cantidad de personas, esa cantidad no cambia, y también hay estabilidad en que el virus no mute. Eso quiere decir que no haya un problema real, que estos numeritos vayan cambiando día con día. Imagínense eso, ¿no? Eso sería probablemente algo bastante más complicado. ¿Qué podría ocurrir? Podría ocurrir, podría ocurrir. Entonces, esas son las ecuaciones con las que podemos empezar a trabajar, como la que está en este cuadrito azul. De nuevo, quiero volver a señalar la importancia de tener cantidades que se mantengan constantes y que alguien, ¿por qué querría hacer esto? ¿Alguien por qué le interesaría que esas cantidades sean constantes? Y es un argumento bastante sencillo. Si alguien quisiera hacer alguna predicción, si alguien quisiera decir, ah, bueno, entonces va a haber tantas personas sanas o tantas personas enfermas dentro de 50 días, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, lo que corresponde. Si uno quisiera hacer una predicción, para poder hacer esa predicción tendría que basarse en los números que tiene desde el día uno. Uno no puede hacer su predicción tomando como referencia quizá otra cantidad. Entonces, para hacer esa predicción y que sea lo más precisa posible, el plan consiste en tener controlados estos numeritos. Si no lo tiene controlados, no se puede hacer mucho. Entonces, las medidas que un país eh, o si o el gobierno se puede llegar a tomar, por lo menos deberían basarse en tener estas cantidades controladas. Ahora, alguien puede decir, muy bien, veo números, veo ecuaciones, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué cosa quieren que haga con eso? No. ¿Qué esperan o cómo uno puede empezar a atacar y a tratar de hacer predicciones? Entonces, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona. Aquí quiero mencionar que vamos a tratar de hacer un poco de álgebra, vamos a hacer un poco de manipulación para ver qué pasa con la cantidad de enfermos.
¿Está bien? Vamos a tratar de predecir qué es lo que pasa. Aquí estoy colocando, hay que hacer un poco de manipulación, solamente voy a presentar en borrador cuál es la manipulación algebraica que hay que hacer. De nuevo, este no es el objetivo para nada. Eh, pero sí quiero dejar en claro que uno puede hacer un poquito de álgebra para ver qué es lo que... Por ejemplo, aquí lo que quiero dejar establecido en esta ecuación es que podemos colocar todo en función de una de las dos cantidades. Entre las personas sanas y personas enfermas podemos hacer una única ecuación que involucre únicamente a las personas enfermas. Entonces, ¿qué se nos podría ocurrir? ¿No? A ver, vamos a tratar de despejar de esta ecuación. Vamos a tomar esta primera ecuación que está aquí y tratar de despejar una expresión para las personas. La cantidad de personas sanas sería la división del 10% de las personas enfermas en el día n más uno menos el 20% de las personas enfermas el día n. ¿Está bien? Lo único que he hecho es pasar a restar esta cantidad, perdón, pasar a restar esta cantidad y pasar a dividir el 10%. No he hecho ninguna cosa extra. Eso quiere decir que si hacemos es un poquito de manipulación, eso quiere decir que S de n más uno es igual a, aquí vamos a colocar E de n más 2 menos 20% de E de n más uno dividido por el 10%. Se dan cuenta que tenemos S de n más uno, que es lo que aparece aquí, tenemos S de n, que es lo que aparece aquí, y lo que vamos a hacer es reemplazar esas dos expresiones donde aparece únicamente E de n y tratar de ver qué es lo que ocurre. Entonces vamos a ver E de n más 2 menos 20% de E de n más uno dividido por el 10% es igual a 90%. De nuevo, aquí lo único que estoy haciendo es reemplazando el valor de SDN en esta expresión, nada más. Es lo único que estoy haciendo. Estoy haciendo nada adicional. Segundo, ahora vamos a reemplazar el valor de SDN, que es el valor que está aquí. Lo vamos a reemplazar aquí. Nos va a quedar E de n más 1 menos 20% de E de n dividido por el 10%. Recuerden que al final por ciento solamente lo que hace es dividir por 100, así que no debería causarnos gran problema. Más el 80% de ED. Muy bien, en este momento les puedo dejar como tarea que terminen de operar, pero no se preocupen, vamos a terminar, vamos a terminar, pero aquí sí espero que me tengan un poquito de paciencia. EDN más 2 menos el 20% de EDN más 1, el 10% va a pasar a multiplicar, el 10% con este 10% se van a cancelar y nos va a quedar el 90% de EDN más 1 menos el 90%, el 20% de EDN más 80% del 10% de EDN. Muy bien. Eh, Aquí espero que se note que vamos a tener EDN más 2 de un lado. Este 20% lo vamos a pasar al otro lado. Va a ser 20% más 90%. Eso es 110% de EDN más 1. Y aquí tenemos 90 por 20%, ¿no? Eso es el 18 menos el 8 sería menos el 10%. Entonces, una cuenta mental que espero que ustedes verifiquen eh, en el papel, ¿no? Ya en su casa. Entonces hay que hacer un poquito de manipulación algebraica, no es algo muy complicado, pero es lo que se puede hacer. Eh, de hecho, hay que trabajar un poquito, aquí no lo voy a negar, he pasado por las cuentas un poquito rápido por el tiempo, pero quiero dejar en claro que no es algo que les va a tomar más de 10 minutos. Entonces tenemos esta ecuación, ¿ok? Imaginemos una situación hipotética, ¿ok? No quiero decir que esta situación sea real, pero imaginemos una situación hipotética donde inicialmente hubiera 10 millones de personas enfermas y luego 1 millón de personas enfermas. Vamos a ver o vamos a tratar de estimar la expresión general para la cantidad total de personas enfermas.
¿Ok? Entonces, inicialmente, y aquí voy a tratar de copiar y pegar esto que está aquí. Inicialmente consideremos que haya 10 millones de personas enfermas y luego 1 millón. Vamos a ver qué pasa, ¿no? En el primer momento, en el primer momento, imaginemos que haya 10 millones, vamos a colocarle 10 para no tener una cuenta muy complicada. En un segundo momento, que haya 1 millón y quisiera que con esta expresión que está aquí, intentemos calcular el valor de D3. El valor de D3, ¿cómo va a ser calculado? Será 1.1. Este tipo es el anterior, entonces sería E2 menos 0.1 por 10. Bueno, por E de 1. Eso quiere decir que es 1.1 menos 0.1 por 10. Esto, si todo bien y mi cuenta mental no está mal, debería darnos 0.1. ¿Ok? Entonces tenemos 10, el siguiente vale 1 y el siguiente vale 0.1. 0.1. Vamos a ver cuánto vale E de 4 para tratar de encontrar un patrón. E de 4 es 1.1, E de 3 menos 0.1, E de 2. A ver, hagan la cuenta y quisiera que me escriban en el chat cuánto es que sale. A ver, sale 0.01. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosita. Sale 0.01. Eh, a ver, esto ahí más. Sale, como dice Rosita, 0.01. ¿Qué vamos a colocar? 0.01. A ver, E de 5 es 1.1, E de 4 menos 0.1, E de 3. Ya, quisiera que nuevamente haga un pequeño esfuerzo y me digan cuánto vale E de 5 y ya después de eso vamos a encontrar el patrón. Si alguien ya quiere empezar a tantear, puede decirnos una respuesta también. A ver, ¿dónde le salió? 0.001. Ya, muy bien. Yo creo que ya con estas cantidades uno puede empezar a plantear cuál sería la expresión general para la cantidad total de personas enfermas. ¿No? Eh, me gustaría, eh, me gustaría creer que ya empiezan a ver el patrón, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Quiero que noten que en cada momento se va a dividir por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, ¿no? En cada momento se va a correr, se va a agregar un cero. eh, E de n va a ser una expresión que va a ser de la forma 0.00, bla, 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 0, 0, bla, 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 1. ¿Cuántos ceros haya? Bueno, pues va a depender. Vamos a empezar a contar. Por ejemplo, para 3 hay 0 ceros, para 4 hay un cero, para 5 hay dos ceros, y alguien puede decir, ah, bueno, aquí tiene que haber, para E de n menos 3 ceros. Solo que uno puede intuir. No, no, es razonable intuir esto como respuesta. Eh,
Alguien ve estas cantidades y dice, bueno, pues, ¿no? O sea, yo veo que empieza con 10, luego sigue uno, luego sigue 0,1, luego sigue 0,01 y así sucesivamente. Entonces uno puede decir, ok, yo puedo tratar de estimar y decir, bueno, este es mi candidato, pero ¿cómo sabemos que esta respuesta está bien? A ver, antes de seguir, hasta aquí está todo bien, me gustaría saber si hay alguna pregunta o alguna duda. Me gustaría saber si está claro hasta aquí. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. ¿Cómo está la demanda? ¿Cómo está? Gracias, Rocío. ¿Cómo está la serie, por ejemplo? Eh, quisiera creer que hasta aquí estamos todos tranquilos. Todos están confiando en que la estimación es correcta. Quiero mencionar que es bastante común y es razonable que ya en este momento uno coloque como respuesta que la cantidad total es 0,00001 o una cantidad de cero. Es bastante razonable. Una persona puede ver un patrón y decir, bueno, veo que ese patrón se repite, debe ser esa la respuesta. Sin embargo, el argumento por el que tratamos de formalizar o dejar establecida una argumentación para decir lo que yo digo es verdad. El argumento usado para argumentar, o mejor dicho, el método usado para argumentar ese tipo de fórmulas, utiliza inducción matemática. Es llamado inducción matemática. Buenas, ¿qué tal? No se preocupe, no se preocupe, estamos todos bien. Eh, entonces, aquí empieza el centro de la exposición, ¿no? Ya esto es la parte central, la parte formal de la argumentación. ¿Qué cosa? ¿A dónde queremos ir? Inducción matemática lo que hace es verificar primero casos iniciales. Aquí estoy colocando caso n igual a uno, pero seguramente hay que hacer un caso n igual a 2, n igual a 3, n igual a bla, bla. Entonces, inducción matemática, como les repito, es el método que argumenta a través de los casos anteriores, a través de la experiencia. Entonces, uno puede ver que aquí estas cuentas o estos cálculos que hemos hecho han sido realizados para intuir una respuesta. ¿Ok? El plan de inducción, y seguramente su pregunta es por ahí, esto cómo cae dentro de la currícula escolar. Hay muchos problemas que son problemas de cantidad que necesitan el argumento de inducción para ser verificados. Dentro de la universidad reforzamos este proceso mediante argumentos un poquito más rígidos, obviamente tampoco buscando una formalidad severa, pero sí tratar de ser un poco más estrictos en lo que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos verificar que esta fórmula es correcta, tenemos varios casos iniciales verificados, ED1, ED2, ED3, ED4. Quiero dejar establecido que esta fórmula sería 10 a la n menos 2. Y si quisiéramos ver esto por lo general dentro del curso y dentro de muchas referencias, es llamado hipótesis inductiva. ¿Sí? Eh, tenemos a estos tipos como nuestros casos iniciales. Nuestros casos iniciales. Perdón por la línea tan derechita. Y luego lo que termina cerrando y lo que engloba ya la parte dura, por decirlo de alguna manera, involucra en hacer el paso inductivo, que por lo general es lo más pesado, por lo general es lo más complicado. Es el paso inductivo. El paso inductivo es yo quiero saber que algo es verdad
para un valor posterior, para un valor n, y es a través de los casos anteriores que vamos a verificar que esa fórmula funciona. Como ya tenemos que e de n más 1 es 1.1 por e de n más 0.1 e de n menos 1, lo que hacemos es reemplazar esa expresión. Esto sería 1.1 para e de n, la expresión es 10 a la n menos 2, 10 a la n menos 2, más 0.1 e de n menos 1, que es 10 a la n menos 3. Y si todo va bien, y a la menos, perdón, aquí es menos n más 2. Perdón, aquí hay un pequeño error de cuenta, pequeño error de signo, ¿eh? El signo es importantísimo. Menos n más 2. Aquí también es menos n más 2. Menos n más 2, menos n, menos n menos 1, sería menos n más 3. Entonces, si todo bien y la cuenta está correcta, y yo creo que ustedes lo pueden verificar rápidamente, esto les va a quedar 10 a la menos n más, que es 10 a la menos n más 1. Entonces, todo este proceso es llamado el método de inducción. Este pedazo de aquí es por lo general la parte más complicada, porque por lo general, y es algo que ocurre mucho en la universidad, y yo lo entiendo porque también lo hacía. Cuando uno veía un patrón, decía, bueno, pues ya veo el patrón, ya está, no tengo que hacer nada más. ¿Por qué en clase o por qué el profesor o por qué se me exige hacer más cosas, hacer más cuentas, si yo ya veo que el patrón funciona? Entonces, este paso inductivo es la parte más pesada por lo general, pero también es una de las partes más importantes. Entonces, el método de inducción, solamente para cerrar un poquito la idea, tiene dos bloques importantes. Uno, que son los casos iniciales, que son los primeros valores a verificar, y segundo, que es el paso inductivo, que es ver que lo que argumentamos es correcto a través de la experiencia, a través de los casos anteriores. Entonces, ya con inducción podemos afirmar que la fórmula predictiva es esta de aquí. Y eso es bueno porque, por ejemplo, si quisiéramos tomar una decisión en la que involucre, por ejemplo, comprar una cantidad total de medicinas, comprar una cantidad total de vacunas, comprar una cantidad total de mascarillas, comprar una cantidad total de oxígeno, es importante tener en la cabeza la predicción para la cantidad total de personas enfermas que puede haber en ese momento. Entonces, solamente para ver qué cosa hemos hecho y a dónde hemos estado apuntando. Recuerden que siempre nos hemos enfocado en una situación donde tenemos una cantidad de personas sanas y una cantidad de personas enfermas. Así importante en este contexto controlar el flujo migratorio para que la suma total, la cantidad total, sea exactamente la misma. También ha sido importante considerar que nuestro virus no ha mutado, por lo menos sus propiedades siguen siendo las mismas. La cantidad o el porcentaje de infección o la mortalidad del virus son cantidades que se mantienen iguales a través del tiempo. Entonces, esas medidas, tanto políticas como de sanidad, son las que uno tiene que tener en la cabeza, que van a tener que ser satisfechas. Con un poquito de álgebra hemos llegado a esta expresión que está aquí, la cual en ciertas situaciones nos permite estimar o por lo menos saber cuántas personas sanas o cuántas personas enfermas habrá en el futuro. Quizás con un poquito más de conocimiento, y aquí seguramente voy a pasar por un tema que sí se despega un poco de lo que se ve en la currícula escolar, es que cuando uno ve la evolución de las cantidades 10, 1, comienza puedo poner 10, 1, 0.1, bla, bla, bla. Quiero que noten que eventualmente estas cantidades se van a despreciar, van a ser cantidades muy chiquitas, muy pequeñas. Y eso es bueno porque nuestra predicción va a decirnos, eventualmente ya no habrá personas enfermas. O eventualmente podemos decir que habrá muy pocas personas enfermas.
Ya son predicciones que la podemos hacer en base a números, no en base a me parece, no en base yo creo, no en base a cosas o a prejuicios, sino a números que uno puede presentar con argumentación. Entonces, espero que se entienda por qué tenemos que argumentarlo con este método de inducción matemática para que la fórmula sea la correcta. ¿Ok? Entonces, antes de hacer observaciones sobre el método, me gustaría saber si hasta aquí estamos. Me gustaría saber si hay alguna duda o alguna consulta. Ahí me preguntan cuántos casos iniciales hay que hacer. Lo que puedan. Hagan los casos iniciales que puedan. Ahí sí, no escatimen el caso inicial. Eso sí. Mm, Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí quisiera responder un poco la pregunta de ¿por qué exigimos este tipo de formalidad? ¿O por qué es necesario eh, este tipo de argumento? ¿Por qué se pide? ¿Por qué tiene que ser así? Porque los matemáticos somos exigentes de alguna manera, eh, porque somos profesores severos. No, esa no es la razón. A ver, quiero que en este momento todos observen los números que están ahí colocados. Hemos calculado cuánto vale 1 al cuadrado, 11 al cuadrado, 111 al cuadrado, 1111 al cuadrado. Y quiero que noten que la suma de dígitos en el primer caso es 1, uno solamente. En el segundo es 4 porque es 1 más 2 más 1. En el tercero es 9, 1 más 2 más 3 es 6, más 2 es 8, más 1 es 9. Está muy bien. En el cuarto caso es 1 más 2 más 3 es 6, más 4 es 10, más 3 es 13, más 2 es 15 y más 1 es 16. A ver, ¿notan algún patrón allí? Quisiera que me digan eso en el chat. ¿Notan algo extraño con la suma de los dígitos? Quisiera que me digan si ven algún patrón. Vale, 1, 4, 9 y 16. ¿Notan algo especial de esos números? Por ejemplo, ¿cuánto creen que saldría para el siguiente caso? ¿Cuánto creen que todos son cuadrados perfectos? Muy bien, Rocío. Todos son cuadrados perfectos. 25, ¿no? El que sigue debe ser 25, ¿no? Ellos no dicen, bueno, hay un patrón. Eh, y bueno, vamos a ver si es verdad, ¿no? Si ustedes hacen la cuenta, y lo pueden verificar. Si ustedes hacen la cuenta, hay un orden en los primeros dígitos. También eso es verdad, hay un orden en los primeros dígitos. Lo que menciona allí Ana Cecilia es correcto. No, porque aparecen 1, 2, 3, 4 y después 3, 2, 1, ¿no? De hecho, si ustedes hacen la misma cuenta, eh, y aquí los invito a que verifiquen, ¿no? Si hacen exactamente la misma cuenta, se repiten los últimos tres también, claro.
Uno, 2, 3, 4, 5 al cuadrado va uno, 2, 3, 4, 5 y luego 4, 3, 2, 1. Sí, es algo que uno puede intuir. Y de hecho, si hacen la cuenta en ese caso también, te va a salir 25. Y eso es algo que uno puede intuir por los primeros valores que encuentra. Y nos puede parecer que es verdad. De hecho, aquí le quiero hacer el comentario que cuando yo estaba estudiando para prepararme para ingresar a la universidad, para ingresar aquí a la católica, yo me acuerdo muy claro de este ejercicio porque me vino como parte de los problemas para practicar para el examen de admisión. Y yo hice los tres, cuatro primeros casos y miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Miren el caso n igual a 10. En el caso n igual a 10, esto cerró. La intuición nos decía y nos parecía razonable eh, que funcionase. Uno decía, claro, pues, ¿no? Si uno, inclusive alguien podría aventurarse y hacer, qué sé yo, pues, ¿no? Los nueve primeros casos, que ya es mucho. Y si ustedes hacen el caso 9, hasta el caso 9 aparece uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tal cual, respeta el patrón, respeta la situación de la suma de dígitos, respeta todo eso. Pero para el caso de n igual a 10, no. Lo cual hace que uno se ponga triste, pues, ¿no? Imagino. Uno espera siempre que la vida y que los resultados sean bonitos, ¿no? Que tengan algún tipo de simetría, no sé cómo decirlo, ¿no? Que haya cierta relación. De todas maneras, por allí quiero dejar en claro que algo que sí pasa es que al final sí se cuelan los números que esperamos que se cuelen, ¿no? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ellos sí se cuelan, así que con ellos todo felicidad. Pero todo lo demás que sigue ya no. Eso de ahí ya rompe todo tipo de patrón que pueda llegar a existir. Quizá los primeros por ahí se mantienen, ¿no? Pero no esperen que ocurra para valores mayores. Ya hice la cuenta. Entonces, lo que la intuición nos puede llegar a decir puede llegar a fallar. Nosotros podemos tratar de ver un patrón dos, tres, cuatro, cinco veces. Yo puedo darles un problema que falla en el caso un millón. El argumento de inducción es un argumento que así pase un millón, 2 millones, 3 millones, 10.000 trillones, no va a fallar, no va a fallar. El proceso de inducción es un proceso algorítmico que inclusive es muy utilizado en computación. Y dense cuenta que es importante entenderlo para poder argumentar en algunos algoritmos de sistemas. ¿Ok? Entonces, quiere dejar esto establecido, que no siempre es suficiente intuir una respuesta, no siempre podemos especular una fórmula. Uno puede ver que funciona y puede ser que funcione, como les repito, puede ser que funcione los 1.000 primeros casos, puede ser que funcionen los casos del 1 hasta 40 millones. No importa, porque aunque eso llegase a pasar, no necesariamente termina siendo una verdad. Uno quisiera, uno quisiera, como les repito, yo cuando era estudiante quería que eso sea verdad, ¿cómo no voy a querer? No es una fórmula bien bonita, pero no lo es, pero no lo es. Y tampoco es el fin del mundo, ¿no? Que no lo sea, tampoco nos tiene que dejar triste. Pero como les repito, uno hubiera esperado que eso sea verdad, ¿no? Yo también creía eso. Eh, imagínense. Y lo peor es que no tiene calculadora. Entonces esto de la cuenta de aquí, les soy sincero, lo hice con calculadora, no he hecho la multiplicación. Bueno, eh, pero es eso. Entonces, como les repito, es por ello que puede parecer que estamos exigiendo cosas que podrían
podrían llegar a parecer innecesarias, ¿no? Como les repito, alguien podría decir, ¿por qué tengo que argumentar por inducción? ¿Por qué tengo que mi fórmula verificarla utilizando inducción matemática? Argumentar y justificar, tal cual. Si yo veo que el patrón funciona, alguien puede decir eso. Y está bien, ¿no? Alguien puede tener esa idea y ser feliz, ¿no? Sin embargo, eso no lo hace que sea verdad. Y para tener una verdad, algo que sea irrefutable, tiene que pasar por una argumentación, por una demostración. Y como les repito, inducción es el tipo de argumentación que podríamos tratar de. Aquí claramente inducción ya no va a funcionar porque no es verdad. Entonces no hay método que lo justifique porque ese hecho no es verdad. Eh, y más bien lo que hemos encontrado es llamado por lo general contraeje. Entonces ya saben, si quieren molestar a un alumno, díganle que encuentre una forma, ¿verdad? En fin, en fin. Hasta aquí todo bien. Me gustaría saber si tienen alguna consulta, alguna duda. Muy bien. Por aquí preguntan de nuevo por los casos iniciales. De nuevo, el caso inicial eh, termina teniendo valor en el sentido que hay que verificar la cantidad que sea necesario. En algunos casos es al revés. Funciona el paso inductivo, pero no funcionan los casos iniciales. En este ejemplo que les he dado, funcionan los casos iniciales, pero no funciona el paso inductivo. No va a funcionar porque no es verdad. En otros ejemplos que no he querido colocar, eh, funciona, funciona, eh, el paso inductivo funciona, pero no funcionan en los casos iniciales. Sí, sí, alguien, bueno, a ver, vamos a darle un ejemplo chiquito de lo que por ahí me está consultando. Pero es algo así. Eh, A de n más 2 igual a 2 ADN más uno menos ADN. A de, A de uno vale uno y A de 2 vale 2. Esto de aquí, provisionalmente, lo vamos a dejar como una cajita en. Alguien que solamente ve este dato que está aquí podría decir o podría intentar intuir que ADN es igual a n al cuadrado. Y puede probar por inducción, ¿no? Entonces empieza, ¿no? Eh, n más 2 al cuadrado se pregunta si es lo mismo que dos veces, bueno, vamos a hacer esto. ADN más 2 es igual a dos veces ADN más uno menos ADN. Hacemos la cuenta, aquí sería dos veces n más uno al cuadrado, n cuadrado, pero solamente un segundo. Ah, no, aquí debo darle un 3. Quiero darle un 3, perdón. Aquí es n. Aquí sería, solamente déjame corregirlo, rapidito, y vamos a darle un 3. Y alguien podría intuir que ADN vale. O sea, ahora sí. Aquí sería n más uno menos n. Y tendríamos 2n menos n sería n más 2. Y alguien podría decir, ya está. Verifiqué el caso inicial, puse mi fórmula que creo que vale, pero, inclusive verifiqué el paso inductivo. Pero claramente esta fórmula falla porque cuando dejamos establecido cuánto vale A de 2 ya no funciona. A de 2 no vale 2. Entonces la pregunta es, ¿ahí qué está? Ahí lo que está mal son los casos iniciales. No hay mayor misterio. Pero por lo demás todo está bien. Entonces es eso. Hay que hacer un poquito de álgebra, hay que hacer un poquito más de manipulación. La fórmula no es ADN igual a n, es esencialmente es n más un n cuadrado. Pero bueno, entonces, como les repito, tienen que tener un poquito de cuidado, inclusive con los casos iniciales, a pesar de que hagan el paso inductivo.
correctamente, hay que tener un poquito de cuidado con ver qué pasa al inicio. ¿Sí? Entonces, como les repito, los dos tienen un peso importante. Hay uno que puede ser más o menos complicado. Eh, yo creo de manera personal que el pase inductivo es la parte más complicada, pero, ambos tienen importancia en el argumento completo. Muy bien. Eh, Me gustaría, para terminar, proponer dos problemas. Uno que fue, bueno, que apareció. Vamos a dejar en pantalla los dos problemas, espero que se vean los dos bien. Uno que apareció en la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática, em, que es el que aparece del lado izquierdo, y otro problema que apareció en un examen aquí de la universidad, aquí en la Católica. Em, los dos problemas encajan con el tipo de argumentos que hemos venido mostrando. La ONEM, para quienes por ahí no hayan escuchado de ella, es la Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas. Muchos profesores de la universidad eh, apoyan en la elaboración y también eh, participan de manera activa dentro de esta Olimpiada, dando talleres y apoyando también dentro de la realización. Obviamente es un evento hecho por el Ministerio de Educación y la ONEM trata de ser amplia en el sentido que trata de abarcar diversos niveles de estudiantes, ¿no? Estudiantes que pueden tener un conocimiento mayor, menor, interno. Algunos de esos problemas, sobre todo en la etapa final, utilizan argumentos demostrativos un poco más finos, un poco más formales, si se les puede llamar así. Eh, pero como les repito, los argumentos al final no pasan que sea otra cosa que lo que les acabo de mencionar. Caso inicial, paso inductivo, bla, bla, bla. De la misma manera, dentro de la universidad, no es que nosotros nos enfoquemos en hacer problemas de limpiadas, pero sí es verdad que tratamos de adaptar algunas ideas, rescatarlas para usarlas aquí dentro de la carrera. Y como me voy a repetir un poco, dentro de la currícula de la educación básica regular, aparecen el tópico de inducción, sobre todo cuando uno trata problemas de cantidad, de manipulación de cantidad. Eh, entonces, queremos dejar sentado y por lo menos quisiera dejar claro que esos problemas o este tipo de argumentos no es algo que sea una exigencia exclusiva de la universidad. No, así no funciona. Como les repito, la idea es que sea un puente de lo que han visto en el colegio, tratar de potenciarlo aquí en la universidad y, como les mostré al inicio, tratar de darle alguna utilidad práctica, ¿no? En la realidad. Como les repito, esos modelos son modelos ideales, son sistemas dinámicos bastante concretos. Obviamente el modelo real no solamente hay personas sanas, no solamente hay personas enfermas, sino que es un poquito más complejo. Sin embargo, yo creo que ese modelo ya rescata la idea central de lo que necesitamos. Entonces, vamos a tratar de resolver los dos problemas. Yo creo que haciendo el problema que se ve en la universidad podemos darnos una idea concreta de paso uno, paso dos, paso tres. Pero me gustaría eh, que piensen un poquito en qué está pasando, ¿no? ¿Cómo sería el borrador de una solución? Y bueno, ya después lo armo. Unos 5 minutos me gustaría que vean y que lean los dos problemas al mismo tiempo. Que lo piensen, ¿no? No, obviamente no espero que los escriban, ¿no? Que hagan una cuenta, pero que sí lo tengan en la cabeza de cómo sería el borrador de una posible solución. Entonces, solamente 5 minutos y ya de conversa. ¿Ok? Entonces, lean un ratito y ya no voy a distraerlos.
De todas maneras, si alguien en el chat tiene alguna pregunta, alguna consulta, lo iré respondiendo. De mismo modo, me gustaría que me digan si hasta aquí está todo claro. ¿Sí? ¿No? Muy bien. Entonces, ya para terminar, vamos a ver este problema de aquí. Nos dice que tenemos que probar que para todo entero positivo n, esa inecuación es verdadera. ¿Mm? Vamos a ver que eso vale. Eh, a ver, de nuevo, la rutina quiero creer que es bastante clara. Vamos a empezar con un valor de n igual a 1, que va a ser nuestro caso inicial, eh, que va a ser n igual a 1 y vamos a ver si esto es verdad. Podemos ser verdad. Y tenemos uno entre raíz de 1 y nos preguntamos si esto es mayor o igual que a raíz de 1. Y uno, por verificación, nota que esto está bien. Al preguntar si esto es verdad o no, la respuesta es sí, es verdad. Entonces ahora la pregunta es si eso termina siendo verdad para un valor mayor, n más 1, n más 2, lo que sea, ¿no? Que eso sería nuestro paso inductivo. Para el paso inductivo, lo que tenemos es, de nuevo, debemos verificar que 1 entre raíz de 1 más 1 entre raíz de 2, bla, 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 1 entre raíz de n y 1 entre raíz de n más 1 es mayor o igual que raíz de n más 1. La pregunta es si esto es verdad o no. Queremos saber. Tenemos, para saber si esto es verdad o no, tenemos que basarnos en casos anteriores, en la experiencia anterior. ¿Ok? Entonces vamos a tomar como verdad el caso inmediato anterior. De nuevo, ¿por qué estas expresiones se parecen? Esa expresión que está aquí se parece a la expresión que está aquí. Porque parece, ¿no? Uno entre raíz de uno, entre raíz de dos, bla, 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 bla. Y la única diferencia ha sido el incremento o el haber colocado este sumando de este lado. Y la otra diferencia es lo que está de este lado, ¿no? Entonces, la pregunta es, para nuestro paso inductivo tenemos que tomar la experiencia anterior, es decir, vamos a considerar que esta inecuación está siendo satisfecha. Y la pregunta es cómo a partir de esta expresión podemos deducir la que está arriba. Como sabemos, la única diferencia entre ellos dos es este que está aquí. Entonces vamos a agregarle ese término que está allí. Y hasta este momento lo que tenemos es que 1 entre raíz de 1 más 1 entre raíz de 2 más bla, bla, bla. 1 entre raíz de n más 1 entre raíz de n más 1 es mayor o igual que la raíz de n más 1 entre raíz de n más 1. Ahora, en el caso de que nosotros demostrásemos que esta cantidad que está aquí es mayor o igual que la raíz de n más 1, si lo llegamos a argumentar, el problema acabó. Ya no hay que decir nada más. ¿Por qué? Porque la cantidad que teníamos a la izquierda, en este caso, apareciendo a la izquierda, iba a ser mayor o igual que la cantidad que estaban buscando a la derecha en esta expresión. Entonces, ahora todo el problema se reduce a preguntarnos si esto es verdadero o no. Eso es lo que queremos saber, ¿no? Es lo que queremos tratar de saber. Un ratito.
Entonces, tenemos raíz de n, ahí, muy bien, 1 entre raíz de n más uno. Y la pregunta es si esta cantidad es mayor o igual que la raíz de n más 1. Entonces, me gustaría en este momento que hagan la cuenta y me digan si eso es verdad o no. De nuevo, eso es lo que esperamos que sea verdad. No tenemos garantía, pero es bastante razonable. Entonces, me gustaría que lo operen un par de minutos eh, y ya con eso decidimos si funcionó nuestro plan o no funcionó. Entonces, un intento razonable sería tratar de elevar todo al cuadrado. Esto sería n más dos veces raíz de n entre raíz de n más uno más uno entre n más 1. Y preguntaron si este mayor igual que n más 1. Hasta aquí no hay problema porque todas las cantidades son positivas. Eh, Haciendo un poquito de álgebra, nos tenemos que preguntar si 2 raíz de n entre n más uno es mayor o igual que el n se cancela, el uno entre n más uno va a pasar a restar y nos va a quedar n entre n más 1. Haciendo un poquito más de álgebra, nos queda que 2 es mayor o igual que la raíz de n entre n más 1. Entonces, haciendo el proceso inverso y tomando en cuenta que todas las cantidades aquí son positivas, llegamos a la conclusión de que esta inecuación sí es satisfecha. Esto de aquí es verdad. Entonces, una vez que sabemos que esto de aquí es verdad, podemos garantizar esta inecuación. Y una vez hayamos garantizado esta inecuación, ya la ecuación de nuestro paso inductivo va a ser verdadera. Entonces, hay que hacer un poquito de álgebra, hay que ensuciarse un poquito las manos para poder encontrar que esa expresión es válida. ¿Ok? Entonces, eso. Ya el otro problema seguramente verán su solución en otro momento. Y antes de seguir, me gustaría hacer una pregunta sobre si todo está bien. Me gustaría preguntar si hay alguna duda, alguna consulta o algo que no se haya entendido. Eso para mí es importante. Eh, Hasta aquí, ¿bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Entonces, siguiendo el horario y el plan para hoy, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, ¿sí? Y bueno, la idea es que, como les repito, cualquier duda que puedan llegar a tener acerca de estos temas, me la digan, me la digan. Entonces, los escucho. Tenemos unos 10 minutos, 10 minutos. Si les van a compartir los problemas, eh, bueno, el material lo puedo mandar por el chat, no hay ningún problema. Yo creo que eso les puede ayudar para lo que usted me está consultando, ¿no? Eh, a ver, vamos a saber poner la primera pregunta. ¿No? Dice, ¿por qué es importante este tema en la educación superior? ¿Y cómo se relaciona con conceptos de educación secundaria? Ya, a ver.
A ver, eso es una pregunta un poquito más profunda. Eh, y ahora vamos a tratar de responder, ¿no? ¿Dónde está? Pues, sí. A ver. Archivos son rotos. Ya. A ver, vamos a responder su consulta. De por qué es importante este tema en la educación superior. A ver, como mencioné hace unos minutos, inducción sirve para argumentar fenómenos en los que uno va encontrando un patrón. Es un tema amplio que abarca tópicos como matemáticas discretas, combinatoria, álgebra y algunos tópicos de análisis. Para quienes estudian una carrera científica, hay un curso dentro de la universidad, y cuando digo carrera científica me refiero a carreras como matemática, física o ciencia de la computación, hay un curso que se llama Fundamentos de Análisis, donde se ven unos problemas y un espacio para conversar sobre este tópico con mayor profundidad. Dentro de la carrera de matemática y también compartido con en la carrera de ciencia de la computación, hay cursos de seminario, que son cursos para chicos que están en tercer, cuarto año de carrera. Eh, y uno de los cursos es combinatorio. Yo dicté el curso el año pasado, espero también por dictarlo este año, que tiene como contenido eh, el tema de inducción. Y la pregunta de por qué es importante es porque muchas veces cuando uno intenta saber si algo funciona o no, uno se va dando cuenta que repite un proceso, un argumento una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Para poder dar una instrucción a una computadora, tiene que dejar establecido cuál es el algoritmo o cómo funcionan los pasos para que pueda ejecutar el programa. Inducción viene siendo la parte formal, digamos, que no es tan formal tampoco, es que sea eh, parte de la lógica, ¿no? Sí, es parte de la lógica, pero no a ese nivel. Eh, y lo que trata de decir es, ok, yo veo un patrón, yo veo que para hacer este proceso tengo que repetirlo 10.000 veces, pues 10.000 veces lo hago. Entonces, en carreras que involucra realizar algoritmos, necesitan de todas maneras entender cómo funciona la inducción, cómo funcionan estos procesos de algoritmos. Entonces, es la relevancia del tema. Y en la pregunta de cómo se relaciona con conceptos de educación secundaria, como les repito, eh, en la educación básica regular, en, en el sílabo que ofrece Minedu, hay un tópico que es problemas de cantidad. Los problemas de cantidad por lo general involucran, eh, en grandes rasgos, problemas del estilo, tengo una cantidad, puedo hacer operaciones sobre ella y por allí veo cómo eventualmente se transforma, ¿no? Eso también es un poco transversal con los problemas de razón de K. Entonces, inducción. Inducción aparece cuando uno quiere verificar que cierta fórmula es verdadera. Como les repito, muchas veces uno cuando ve cierto patrón queda satisfecho con ese patrón y dice, bueno, debe ser verdad. Pero como me vuelvo a repetir, ese patrón puede llegar a fallar, puede llegar a ser la intuición incorrecta, como les mostré en la diapositiva
eh, de hoy, ¿no? En la diapositiva en la que vimos que el patrón no era. Entonces, tenemos ese espejo, ¿no? Primero en la educación superior como una herramienta que va a ser utilizado para realizar algoritmos correctos. Y en la educación secundaria para entender que los patrones que vemos pueden llegar a ser correctos o no. La argumentación mediante inducción llega a ser una argumentación que ya nadie lo puede discutir. No se trata solamente de, ah, veo un patrón y bueno, debe ser que ese patrón funciona. Pero todo va dirigido en esa. Ok, espero que se haya respondido un poco su pregunta. Sí, ahí, muy bien. A ver. No sé si alguien tiene alguna consulta adicional. Bueno, entonces vamos a tener unos minutos de descanso para seguir con la siguiente exposición. ¿Ok?